Bueno, damos inicio a la segunda parte, esta es mucho más corta. Yo les conté que van a ver con la otra profesora cómo los átomos se van construyendo en función de cómo se van acomodando los electrones. Hay todo un desarrollo teórico de esto. Con lo cual, sin saberlo, Mendeleev y Moseley tampoco, porque esto es un concepto que se dedujo mucho más adelante, la forma en que los electrones se van acomodando por capas, por niveles, por orbitales en los átomos, también hace que tengan un determinado orden en la tabla periódica. Entonces la propia tabla periódica la podemos visualizar desde el punto de vista de la distribución u ordenamiento electrónico que tienen cada uno de los átomos de los elementos. Para que se den una idea de algo que ustedes van a ver, cada elemento se diferencia del otro en un protón. Por eso es que los elementos se ordenan por su número atómico o número de protones. Es decir, el hidrógeno tiene un solo protón, por lo tanto su Z es igual a 1 y ocupa el primer lugar en la tabla periódica. El helio tiene dos protones, por lo tanto ocupa el segundo lugar. El litio tiene tres protones, por lo tanto ocupa el tercer lugar. Pero como los átomos son neutros, y ustedes saben que el protón tiene carga positiva, si tiene, por ejemplo, el hidrógeno, un protón, tiene que tener un electrón dando vueltas alrededor para neutralizar esa carga. Entonces, que yo diga que un elemento tiene un Z, es decir, un número atómico igual a 14, que sería el nitrógeno, ¿qué significa? Que tiene 14 protones y tiene 14 electrones. Entonces, dependiendo de cómo se van llenando esos electrones, tenemos tres tipos de grupos de elementos, independientemente de las filas y columnas. Los elementos representativos, los de transición y los de transición interna. Ustedes van a ver que ahí dice subgrupos A, subgrupos B, etc. Porque es mejor entender este ordenamiento usando la vieja clasificación de UPAC, que eran de los subgrupos A y B que les comenté en el video anterior. ¿Qué es lo que tienen que saber ustedes? Es dónde cae el electrón diferencial, es decir, el electrón que hace que se diferencie un elemento de otro. En los elementos representativos el electrón va a estar en el último nivel. En los de transición en el anteúltimo nivel y en los de transición interna en el antepenúltimo nivel. Esto es muy difícil de explicar si todavía no tienen el concepto de configuración electrónica, con lo cual cuando ustedes lo vean van a completar este concepto. De esta manera, la tabla periódica entonces se ordena desde el punto de vista de la distribución electrónica en qué electrones se están completando en su configuración electrónica. Todo lo que ven amarillo son elementos que están completándose en el orbital S. Entonces se los llama bloque S de la tabla periódica. Lo que tienen celeste, cuando ustedes hagan la configuración electrónica, van a ver que el electrón diferencial, o sea, el último electrón, siempre cae en un orbital P. Por lo tanto se lo llama bloque P. Lo que tienen en rojo al medio es orbitales D y lo que está en verde son orbitales F. Ahora vamos a empezar a estudiar las propiedades periódicas, que a lo mejor algunos de ustedes en el colegio secundario la estudiaron, pero desde otra óptica. La forma correcta de estudiar las propiedades periódicas no es de memoria, sino razonando qué es lo que ocurre entre el electrón diferencial, o sea, el último electrón, que llena, digamos, cuando está en el átomo que corresponde, y el núcleo. Entonces ustedes lo que se tienen que imaginar es un núcleo positivo que es muy pequeñito y un electrón que está dando vueltas. Ese dando vuelta entre comillas. Recuerden que no dan vuelta los electrones, sino que están en zonas del espacio. Bien. Como el electrón es negativo y el núcleo es positivo, ustedes deberían preguntarse a sí mismos por qué el electrón no cae hacia el centro del núcleo y es absorbido. Bueno, hay todo un desarrollo físico muy complejo. Este es un curso de química, no es un curso de física. Y acá interviene un tipo particular de física que se llama mecánica cuántica, con ecuaciones matemáticas, etc. Es muy complejo.
Una de las cosas que podemos llegar a comprender nosotros con nuestros conocimientos de química es que el electrón no cae al núcleo en principio por la velocidad. Viajan en una velocidad promedio, en una velocidad angular de unos 100.000 kilómetros por segundo, es decir, la tercera parte de la velocidad de la luz, con lo cual a lo mejor ustedes lo han hecho de chicos, yo sí, en la época que jugábamos en la calle, donde atábamos una piedra a una soga y la hacíamos girar. ¿Por qué la piedra no cae al piso? Justamente porque yo la hago girar. Y mientras más rápido la hago girar, más tensionada está la cuerda. Entonces ustedes tienen que imaginarse que el núcleo es la persona que gira, la cuerda es la fuerza y la piedra en la punta es el electrón. Entonces, mientras más carga tenga el núcleo, más influencia va a ejercer sobre los electrones y sobre todo sobre el electrón diferencial o último electrón. Eso es la carga nuclear. Entonces, ¿qué es la carga nuclear? Es la fuerza real que ejerce el núcleo sobre los electrones. ¿Qué es lo que ocurre? En el ejemplo anterior, eso es válido solamente para el átomo de hidrógeno, porque el átomo de hidrógeno tiene un solo protón y un solo electrón, es decir, no hay nada que se interponga entre el protón y el electrón y la fuerza es totalmente neta. Pero a partir del helio, el helio tiene dos protones y dos electrones. Entonces, la fuerza que el núcleo va a ejercer sobre el segundo electrón de alguna manera va a estar disminuida por una pantalla que la ejerce el primer electrón. Tienen que imaginárselo a esto. Es decir, tomen apuntes si quieren, detengan el video, vuélvanlo a pasar para poder comprenderlo. Ustedes imagínense ahora el litio. El litio tiene 3 protones y tiene 3 electrones. Por lo tanto, la fuerza, la influencia que ejerce ese núcleo positivo con el tercer electrón más externo está disminuida. ¿Por qué? Porque tiene por debajo otros 2 electrones que están dando vuelta y es como si ustedes fueran el tercer electrón y estuvieran allá arriba mirando al centro del núcleo, verían como una nube. Yo sé que la analogía no es la mejor, pero es como volar en un avión por encima de las nubes. ¿Ustedes pueden ver la Tierra? No. ¿La Tierra los puede ver a ustedes? Tampoco. Pero la influencia se ejerce. Entonces, esa capa de nubes que ustedes verían debajo serían esos electrones que se los denomina electrones de pantalla. Entonces, ¿qué es el apantallamiento? Es la pantalla producida por los electrones más cercanos al núcleo respecto de un electrón externo. Esa pantalla se puede calcular con la letra griega delta, que es la constante de pantalla. Esta constante de pantalla es la suma de los electrones de los niveles internos. Esto cuando vean configuración electrónica les va a ser mucho más fácil de calcular. Pero supongamos, el nivel 1 tiene un máximo de 2 electrones. El nivel 2 tiene un máximo de 8 electrones. Si nosotros tenemos un electrón diferencial en el nivel 3, ustedes sumen 2 más 8 le va a dar 10. 10 es la constante de pantalla. Es como para que tengan un ejemplo. Hagan de cuenta que ustedes están en la playa, que están mirando al mar y fijan la vista al fondo y quieren ver un barco, alguien que está haciendo surf, o alguien que está jugando, o están vigilando un niño. Y ese niño, ese barco, sería el electrón diferencial. Ustedes hay momentos en que lo van a ver y momentos en que no lo van a ver. En el momento en que ustedes lo ven, estarían ejerciendo una influencia real y total. Pero por ahí se cruza un vendedor, en este caso he puesto una foto, un vendedor de anteojos, pero puede ser el que vende churros, vende maíz, Milo sería en portugués, o alguna otra cosa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando estamos quietos en la playa? Nosotros somos el núcleo y en algún momento dejamos de ver, dejamos de tener influencia real sobre ese electrón. El ejemplo tal vez sea muy burdo, muy vago, pero es para que se den una idea de que todas esas personas que ustedes ven ahí, más el vendedor, son los electrones de pantalla. Y alguien que está en el fondo es el electrón diferencial.
Entonces, ¿cuál sería la carga nuclear efectiva? Si yo tengo, fíjense en las diapositivas anteriores, yo tengo una carga real, una influencia total y una pantalla, si yo resto ambas, me va a dar la carga nuclear efectiva. Este es un concepto importante. Es la influencia real que el núcleo ejerce sobre los electrones. ¿Cómo se calcula la carga nuclear efectiva? Que la forma de notación es ZEF. Z es la carga del núcleo, EF es de efectiva. Sería igual a el número atómico, o sea, cantidad de protones en el núcleo, menos la constante de pantalla. Entonces, en el ejemplo que les hice anteriormente, tomen nota, luego cuando hagamos la videoconferencia lo vamos a aclarar. En el ejemplo que yo les conté anteriormente, un átomo que tiene 11 electrones y que el electrón diferencial está en el nivel 3, ustedes resten cuál es su Z. Como tiene 11 protones, perdón, me equivoqué, protones, bueno, también tiene 11 electrones, pero tiene 11 protones, Z es igual a 11 menos, ¿cuál es la constante de pantalla? Era 10, ¿se acuerdan que le había dicho? 2 electrones en el nivel 1, 8 electrones en el nivel 2, 2 más 8, 10, entonces resten 11 menos 10 le da más 1. Ese más 1, hay que ponerle el signo más, es la carga nuclear efectiva. ¿Por qué es constante? Porque si ustedes hacen la cuenta en la tabla periódica, un elemento debajo de otro, el mejor ejemplo para usar son los del grupo 1 o alcalinos, van a ver que el litio tiene una carga nuclear de más 1, el sodio de más 1, el potasio de más 1, el rubidio de más 1, o sea que la carga nuclear efectiva es constante a lo largo de un grupo, pero a lo largo de un periodo, de una fila, aumenta de izquierda a derecha. ¿Por qué aumenta de izquierda a derecha? Porque va aumentando el número de protones que hay en el núcleo. Sí, también va aumentando el número de electrones, pero a medida que aumenta el número de protones, se hace más fuerte la atracción del núcleo hacia los electrones diferenciales. Este cuadrito que tienen abajo a la derecha, les sugiero que lo copien en un cuaderno, en un papel, y lo estudien de esta manera, como se los estoy enseñando yo. Ese contorno que ustedes ven es una representación de la tabla periódica. Entonces, pongan para carga nuclear efectiva es constante en un grupo y en un periodo aumenta de izquierda a derecha. Este es el fin de la segunda parte.